Hola, ¿qué tal, querida familia? Qué bueno poder saludarle y llegar hasta ustedes a través de este medio. Bienvenidas y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a sus noches de esperanza. Estamos iniciando una nueva serie que lleva por título Su maravillosa cruz. Esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes, mis amigos y mis amigas que nos ven a través de este medio. Quisiera iniciar en esta noche preguntándote, ¿de qué te sientes orgulloso? ¿Qué consideras valioso en tu vida? ¿Cuál es ese logro que te llena, que te da profunda satisfacción? ¿Sí? Quizás es algún bien material, alguna casa, algún carro, quizás el poder lograr una carrera brillante, quizás sea lograr ejecutar alguna vocación especial que tienes en tu vida, no lo sé. Pero si nosotros le preguntáramos al personaje más sobresaliente en la historia del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, estoy seguro que él nos respondería o nos respondió allí mismo en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14, y dice de la siguiente manera: Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. ¿Sabe, familia? El español moderno carece de una palabra que abarque aquí el pleno significado de lo que quiere decir, lo que quiere traducir esta palabra gloriarme. ¿Puede usted combinar el deseo de conseguir algo, el orgullo de poseer algo, la pasión de conocer y apreciar algo, el encanto de la belleza, la vibrante emoción que el hombre moderno despliega ante la búsqueda de los placeres de la vida? Reúne todo eso y podrás comenzar a apreciar lo que el apóstol Pablo quiso decir aquí con gloriarse en la cruz de Cristo. Mire, familia, el apóstol Pablo había resuelto hacer de la cruz el propósito supremo de su vida y de su ministerio. El apóstol podía jactarse, enorgullecerse de muchas cosas, pues si nosotros examinamos su biografía, podemos apreciar de que él era un personaje bastante singular. Él podía alabarse de su procedencia. Él decía que era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, y eso para él era muy importante. Él podría exaltarse de su educación. Era alumno del rabino Gamaliel, un fariseo muy reconocido, doctor de la ley, prominente allí entre los miembros del Sanedrín, que era el máximo consejo estructurado de los judíos. El apóstol Pablo podría presumir de su encuentro milagroso con Jesús y de su conversión. Claro que sí. Podía vanagloriarse de sus capacidades intelectuales que excedían muchísimo a la de sus adversarios. Podía jactarse de su trabajo. Mire, ningún otro quizás estableció más obras o más iglesias en muchísimas ciudades allí de Asia Menor y Europa. 3 grandes viajes misioneros realizó este varón de Dios. Algunos consideran que llegó a viajar más de 15.000 kilómetros, sin contar con todos los medios de transporte que usted y yo contamos hoy en día. El apóstol podría enorgullecerse de sus obras literarias, ¿sí? Todo el Nuevo Testamento tiene 27 libros y 14 de ellos son de autoría del apóstol Pablo. El apóstol podría complacerse de que predicó ante muchísimas personas y personas muy importantes como el procónsules, gobernadores o ante el mismo César. El apóstol podría alardear de su sufrimiento por el Evangelio. Fue apedrado, fue azotado, fue perseguido, naufragó en varias ocasiones. Pero ninguna de estas cosas el apóstol consideraba a la hora de enorgullecerse, a la hora de jactarse, a la hora de gloriarse. Había una sola cosa, había un solo tema que dominaba la pasión del apóstol y era la cruz de Cristo. Ese era su tema favorito, no solo de estudio, sino también a la hora de compartir con otras personas. Mira lo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Leemos: Me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Familia, podríamos preguntarnos en esta hora,
¿Qué había en la cruz que le inspiró esta pasión intensa y duradera y que le llenó de emoción cada día de su vida? ¿Qué descubrió, qué encontró el apóstol Pablo en la cruz de Cristo, que lo llevó a hacer de ella el tema dominante de su vida, de su ministerio, de sus estudios, de su predicación? Me llama mucho la atención de que cada religión, cada empresa, cada ideología tiene una marca distintiva, ¿sí? Y la marca distintiva de nosotros, los que profesamos el cristianismo, es una cruz. ¿No le llama la atención eso? Mira, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué una cruz? Cada empresa, familia tiene su símbolo, su logotipo. Esto los ayuda a identificarse. Pero también el logotipo, el símbolo, resume su filosofía, sus creencias, su esencia. Los símbolos visuales o los logotipos, estos se han vuelto muy habituales y una pieza muy importante en cada empresa. Miren, todos conocemos este logotipo, ¿sí? De WhatsApp. Creo que casi la gran mayoría de nosotros utilizamos este medio de comunicación. No deja de ser llamativo que este logotipo tan sencillo, un auricular de un teléfono analógico, pues el fundador de esta empresa de WhatsApp fue un ingeniero ucraniano y él quiso rendir un homenaje a un medio de comunicación que él mismo ayudó a extinguir con su aplicación. ¿No es interesante? ¿O quién no conoce este otro? ¿Ah? La manzana mordida, el logotipo de Apple. Sí, es una referencia a Isaac Newton, quien después de que le cayó esa manzana allí en la cabeza, se inspiró en sus teorías de la física. ¿O quién no conoce este otro? ¿Ah? Todos conocemos esta F blanca sobre un fondo azul. Sí, la red social más popular y más grande del mundo, Facebook, donde se considera que quizás existan más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. Bueno, cada religión también posee un símbolo visual que ilustra algún aspecto significativo de su historia, de sus creencias. El judaísmo, por ejemplo, el judaísmo, aunque el judaísmo antiguo evitaba los símbolos visuales, las señales, tenían miedo de quebrantar el segundo mandamiento que prohíbe hacerse imágenes. El judaísmo moderno hoy en día tiene un símbolo, la famosa escudo o estrella de David, el símbolo que habla del pacto que Dios realizó con David, que estableció para siempre, pues el Mesías descendería de ese linaje de David. O tenemos este otro, el islamismo. Es otra creencia monoteísta que surgió allá en Medio Oriente y está simbolizado por esta media luna creciente. Sí, al comienzo esto simbolizaba la fase del ciclo lunar, pero también simbolizaba después lo que fue o lo que constituyó el símbolo de su soberanía. Al principio del cristianismo, nosotros también tuvimos un símbolo. Y lo más interesante, familia, es que no fue una cruz. ¿Cuál fue el símbolo? Fue esto, un pez, ¿sí? Quizá porque relacionaba mucho a Jesús con la pesca. Pero no solamente eso, algunos expertos hoy en día han descubierto de que este símbolo del pez les servía a ellos no solo para identificarse, sino era como un código que tenían para poder conocerse entre sí. Familia, los comienzos del cristianismo no fueron nada fáciles. Todos sabemos que Cristo Jesús mismo fue crucificado y los apóstoles también fueron perseguidos en forma brutal, fueron masacrados por el Imperio Romano. Entonces, los primeros cristianos tuvieron que vivir su fe de manera clandestina. Por eso uno de esos códigos era esto, ¿sí? Esta palabra, o pez en griego, se escribe de esa manera. Y estas letras, cuando se escriben en griego en mayúscula, forman lo que es un acrónimo, con todas las iniciales de un mensaje, que traducido significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Sí, así el pez llegó a ser el símbolo de los primeros cristianos. Otros también han descubierto la imagen del buen pastor, pues Jesús se llamó a sí mismo el buen pastor.
Pero es interesante, familia, que ese no es el símbolo que predomina hoy en día. El símbolo que nosotros tenemos como cristianos es una cruz, ¿sí? Una figura geométrica muy sencilla que consiste en esas dos líneas, en esas dos barras entrecruzadas allí en ángulo recto, de tal forma que una de ellas divide a la otra casi por la mitad. Donde quiera que nosotros vayamos, podemos encontrarlo allí en edificaciones, podemos ver elevada una cruz. Donde quiera que nosotros encontramos estampado el símbolo de la cruz, inmediatamente nosotros lo relacionamos con lo que creemos, con el cristianismo. Ahora, ¿por qué este símbolo, si al principio no gozó de tanta popularidad? Al principio era un símbolo desagradable para los romanos y para los judíos era incluso un símbolo que les causaba repugnancia. Pero hoy en día ha llegado a ser el emblema de nuestra adoración, el axioma de nuestra fe. ¿Cómo es esto posible? El apóstol Pablo escribió en cierta ocasión cómo se consideraba la cruz en ese tiempo. Allí en 1 Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24, y dice de la siguiente manera: predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropiezo, y para los gentiles necedad, pero para los llamados, los que han aceptado a Cristo y los que están siendo salvos por Él, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Mire, familia, el texto aquí nos dice que el apóstol Pablo había encontrado en el mensaje de la cruz dos cosas muy importantes: poder y sabiduría. Para que el apóstol Pablo la cruz llegara a ser el tema dominante de su vida, llegara a tener ese profundo encanto, llegara a tener ese vibrante deseo en su vida de conocer más de la cruz, el apóstol descubrió en este símbolo estas dos cosas: poder y sabiduría. Pero familia, nuestro mundo hoy en día conoce muy poco o nada sobre la cruz de Cristo. Para los hombres en la antigüedad este era un símbolo de perplejidad. Como dijo Pablo, para unos era un tropiezo, para otros era una necedad, una tontería, una locura. Para casi todos la cruz era un escándalo. Hay que recordar que la cruz, ese instrumento que no lo inventaron los romanos, quizás fueron los asirios, y que no lo implementaban como los romanos lo implementaron como la pena capital o la pena de muerte para los peores criminales. Era de tanta repugnancia incluso para los romanos que ni siquiera ellos se reservaban que ninguno de sus ciudadanos romanos podía morir en ese instrumento de tortura, de muerte y de vergüenza. Qué triste era morir en la cruz. Qué terrible era ser condenado a la muerte de cruz. Qué vergonzoso era para la familia y para la nación cuando alguien moría en una cruz. Pero este símbolo que era de vergüenza, el apóstol descubrió en él la mejor y la más grande noticia. ¿Sí? Hoy en día nosotros vemos la cruz y ya no tiene esas connotaciones tan negativas. Parece un simple símbolo, algo insignificante, algo así como un aburrido rompecabezas para muchas personas. La realidad es que hoy en día la gente desconoce el mensaje de la cruz. ¿Qué sucedió en la cruz? La cruz hoy en día no es escándalo para muchas personas, tampoco es la pasión dominante en la vida de muchas otras personas. Hoy en día la gente se muestra, o la sociedad se muestra muy apática, indiferente frente a la cruz de Cristo. No obstante, nosotros seguimos contemplando la cruz. Por donde quiera que vayamos se levanta, se erige este símbolo del cristianismo. Pero aunque la sociedad hoy en día nosotros hemos aceptado el simbolismo, nosotros desconocemos el significado de la cruz. Exaltamos la cruz como un objeto de adoración, pero desconocemos la verdad que encierra la cruz. La cruz hoy en día se ha convertido en un talismán entrañable, en un amuleto, en un emblema que lo incorporamos en los collares, lo erigimos en los campanarios, en las iglesias,
los hacemos de metal, los hacemos de madera, los hacemos de diversas cosas. Pero para muchos la cruz sigue siendo algo desconocido. La mente moderna ha aceptado el simbolismo de la cruz, pero desconoce el significado, la enseñanza que encierra la cruz de Cristo. ¿Qué sucedió en la cruz? Mi familia, nosotros vamos a dedicar varias noches a estudiar este tema de la cruz de Cristo, a descubrir por qué la cruz viene a ser el tema dominante no solo del apóstol Pablo, sino de todos los autores del Nuevo Testamento. ¿Por qué los mismos evangelistas, los autores de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, hablan muy poco de la niñez de Jesús? Mencionan solo algunas cosas de la vida de Jesús, pero cuando llega el último momento de la vida de Jesús, su muerte, allí ellos se extienden, allí ellos se explayan, allí ellos escriben con lujo y detalles eso, su muerte en la cruz. Describen su agonía, su sufrimiento. ¿Por qué todos los autores del Nuevo Testamento siempre terminan mencionando en cualquiera de sus escritos y sus cartas la cruz de Cristo? ¿Qué tiene la cruz que decirme hoy en día? ¿Por qué este símbolo es tan importante para ti y para mí? Familia, es en la cruz de Cristo donde hay un mensaje especial para ti y para mí. Sobre todo en los momentos y en el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Tiempo de angustia, tiempo de incertidumbre, tiempo de crisis. Qué bueno es ir a la cruz de Cristo. Qué bueno es ir a este tema y empezar a estudiar, empezar a investigar y descubrir el mensaje que Dios tiene para ti. Sí, en la cruz sucedió algo más que un simple hecho histórico. En la cruz ocurrió algo más que la simple muerte de un hombre bueno e inocente. En la cruz se demostró algo más que una simple demostración de amor. En la cruz hay un mensaje de vida para ti y para mí. Por eso para el apóstol era el tema dominante de su vida. El apóstol no quería enseñar nada, el apóstol no quería conocer nada, el apóstol no quería predicar nada, sino solo la cruz de Cristo. Familia, es en la cruz de Cristo donde usted y yo vamos a encontrar la respuesta a muchas de nuestras preguntas e interrogantes. Pero lamentablemente, hoy en día el mundo ignora lo que sucedió en la cruz. Está siendo muy indiferente al mensaje de la cruz de Cristo. El mundo está hoy en día como aquellos soldados que crucificaron a nuestro Señor. Estaban tan sumidos en sus asuntos que ellos fueron y no se dieron cuenta que aquella no era cualquier crucifixión. Esa era la crucifixión más importante que estaba realizando en sus vidas. La historia se estaba partiendo en dos. Pero estos soldados no se dieron cuenta. Alguien dijo por allí que frente a la cruz de Cristo, allí en las personas o en el grupo de personas que presenciaron la crucifixión de nuestro Señor, se encontraban representados todas las clases de personas que vivirían por lo largo de los siglos. Yo no sé cuántos grupos de personas estarían allí representados, pero quizás si nosotros buscáramos a un grupo de personas que representara lo que es la sociedad hoy en día, lo que es la sociedad en la cual vivimos, estos soldados nos representarían muy bien, ¿sí? Porque allí estaba la estupidez humana, la vulgaridad, la liviandad, la frialdad, la indiferencia se pueden resumir en estos soldados. Estos soldados quizás padecían la enfermedad que hoy en día sufren muchísimas personas, el aburrimiento. ¿Sí? ¿Cómo me atrevo yo a decir eso? Bueno, la Biblia dice que estos soldados se sortearon la túnica de Jesús. ¿Con qué se la sortearon? Me pregunto yo. Quizás con algunas cartas, quizás con algunos dados. ¿Qué
tipo de juego usaron para el sorteo. ¿Sabe? La gente no suele llevar a sus trabajos ningún tipo de juegos, ningún tipo de elementos para entretenerse, a menos que pueda predecir que su trabajo va a ser muy aburrido. Me parece que esto era lo que iba a suceder allí o sucedía. Y estos soldados no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, ingenuos de lo que estaba aconteciendo, y sencillamente pensaron que eran unos criminales comunes y corrientes los que ellos estaban crucificando. Ignorantes no se dieron cuenta de que allí estaba muriendo el Salvador del mundo. Mientras tanto, ellos no prestaron atención. Buscaron cómo entretener, cómo matar el tiempo, cómo pasar el rato. Se apartaron un momento de la cruz quizás para que no les salpicara la sangre a su juego. Y empezaron a entretenerse, a buscar un poco de diversión, a matar el aburrimiento que los estaba consumiendo. Familia, yo todavía no entiendo cómo hoy en día existen personas que se aburran, personas que no le encuentran qué hacer con su tiempo, que buscan por allí, vagan por el internet buscando maneras de entretenerse. Cuando, familia, aquí en la palabra de Dios hay un tema abarcante y grande como lo es la cruz de Cristo. Llegó a ser el tema dominante de la vida del apóstol Pablo y puede llegar a ser el tema dominante de la vida de cada uno de nosotros. Hay buenas noticias para ti en la cruz de Cristo Jesús. Yo no sé si estaré predicando en esta hora para alguna persona que necesita encontrarle sentido a su vida, que necesita encontrarle propósito a su vida, que necesita llenar su vida porque siente que está vacía. Yo te invito para que me acompañes durante los siguientes temas, porque vamos a estudiar este tema precioso, muy interesante y cautivador como lo es la cruz de Cristo. Dios tiene un mensaje muy importante para allí, porque lo que sucedió en la cruz tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Lo que sucedió en la cruz fue el acto más grandioso que pudo haber sucedido en el universo entero. Hay un mensaje para ti y para mí en la cruz de Cristo. Por eso vale la pena el tiempo que usted y yo podamos invertir para aprender sobre la cruz de Cristo. Quisiera, familia, que de verdad me acompañaran en estos temas. Entonces, familia, si el Señor desea llamarte, si el Señor te llama en esta hora, yo te invito para que allí donde estás, tú puedas inclinar el rostro y acompañarme en esta corta oración. Amante Padre que estás en los cielos, gracias queremos darte, Señor, en esta hora, porque nos has dado una linda oportunidad de poder estudiar tu palabra y descubrir en ella que hay algo grandioso en la cruz. Algo descubrió el apóstol Pablo y fue el poder y la gloria de algo maravilloso que aconteció allí. Padre, permítenos descubrir también a nosotros qué sucedió en la cruz del Calvario. Queremos conocer este maravilloso mensaje. Queremos descubrir el significado de la cruz. Queremos que la cruz traiga luz a nuestra vida, pueda traer propósito y significado a nuestra existencia. Permite, Padre, que esto pueda ser una realidad. Bendiciones que rogamos en los méritos sagrados de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mi querida amiga, mi querido amigo que me ven. Nos esperamos entonces en nuestro próximo tema de esta serie, su maravillosa cruz. Que el Señor les bendiga.